Bienvenidos a la última parte de la clase de los protocolos de abdomen. En este caso, creo que la número 4, ya no me acuerdo. Vamos a hablar sobre la vía biliar y el páncreas. Quien les habla es Miriam Durán, tecnólogo médico en imagenología con especialidad en resonancia magnética nuclear. Comenzamos. Bien, el protocolo para estudiar la vía biliar y el páncreas requiere de caracterización para poder estudiar estas dos grandes estructuras que tienen alojada un compuesto importante desde parte de la vía biliar, que en este caso es la bilis. ¿Ya? La vesícula es el pequeño saco que va a albergar este componente para que en conjunto con las enzimas de exportación que produce el páncreas se alojen y se depositen en la primera sección intestinal denominada el duodeno por medio de la desembocadura llamada ampolla de Vater, ¿cierto? Bien, la vía biliar en general es una estructura de almacenaje de tejido conectivo laxo, tiene mucha fibra asociada, tiene una capa muscular externa como cualquier elemento de la cavidad abdominal, está principalmente compuesta por la musculatura lisa y esto es lo que le hace poder ir desplazando, dependiendo obviamente de las presiones, nuestra vía biliar. ¿Ya? En la vía biliar es importante considerar de que no existe mucosa ni submucosa, ¿ya? Y obviamente de manera externa va a estar alojado también por componentes capilares sanguíneos externos y tejido adiposo que lo va a proteger por lo menos en la parte externa de donde se aloja desde el primer lóbulo en conjunto, el primer lóbulo hepático. Bien, entonces considera que la bilis también es un cúmulo de elementos acuosos que está compuesto principalmente por cristales y elementos de alta precisión como el colesterol que van a forjar o que van a componer la bilis. La bilis en general es un elemento relativamente acuoso que tiende a aumentar un poquito más la precisión cuando ya se junta con las enzimas en la intersección con el conducto de Windsor, ¿ya? Por ende, la bilis en general tiende a ser un poquito variable en condiciones normales. Va a depender del estadio, del rango etario del paciente. En general, pero podemos decir que en general la bilis está concentrada o más diluida dependiendo obviamente de su rutina constitucional. La bilis concentrada tiende a verse más hiperintensa con respecto al hígado y a la grasa, mientras que la bilis diluida se ve relativamente hipointensa con respecto al hígado, con respecto a la grasa. Esto estamos hablando más en un T1, ya que se denomina la bilis concentrada a que tenga una mayor carga de colesterol, a que tenga mayor concentración de cristales que conlleven a la concentración en sí misma de la bilis. Considerar que si bien cierto la bilis puede verse concentrada, no significa que sea algo relativamente normal. O sea, hay un grado de concentración asociado, pero ya cuando exacerba esta concentración, obviamente vamos a ver más adelante que existen algunos agentes a condiciones patológicas que conllevan o derivan de esta condición concentrada, ¿ya? Pero en general la bilis tiende a ser más diluida, por ende en el T1 lo vamos a ver más hipointensa respecto al hígado, más hipointensa respecto a la grasa porque tienen más elementos acuosos, ¿ya? Pero en el T2 se ve en condiciones diluidas más hiperintensas, o sea, se levanta la señal, ¿cierto? Importante saber las condiciones de la pared también, si bien es cierto un tejido conectivo laxo, es importante conocer que este es un elemento fibroso que no debería ser mayor a 3 milímetros, ¿ya?
Esto es un patrón importante principalmente en el mundo de la ecografía, puesto que un aumento en el grosor puede hablar de un proceso inflamatorio e inclusive un proceso infeccioso, y viéndolo más grotescamente ya desde un proceso más tumoral. ¿Ya? Vamos a verlo más adelante con mayor detalle. Y el conducto cístico obviamente tiene un aumento de señal en el T2, puesto que también va a ir desplazando y transportando la bilis hacia la desembocadura, que es la ampolla de Vater, y al igual que la ecografía no debe superar los 5 milímetros, aunque 5 milímetros ya es un poco harto, por llamarlo así, ¿cierto? Debería no superar los 2 milímetros, 2,5 milímetros. Bien, entonces el estudio de la vía biliar en condiciones normales de la bilis obviamente nos va a obligar a ocupar potenciaciones asociadas al T2, ¿ya? El T2 va a ser el factor predominante o la potenciación predominante para poder estudiar la zona de trayecto, ¿ya? Y vamos a ver por qué hablo de la zona de trayecto. Pero en general, hoy en día la resonancia ha llegado a poder suplantar métodos imagenológicos que eran un tanto invasivos, como la angiopatografía bajo fluoroscopía, ¿ya? Que en ese caso requería de la inyección de yodo bajo fluoroscopía, que si bien es cierto también no es que se haya extinguido, sino que su uso, su aplicación disminuyó considerablemente. Por ende, la resonancia también ha llegado a reemplazarlo, homologando resolución espacial, homologando resolución de contraste. No requiere medio de contraste interno de la viabilidad, que lo vamos a ver más adelante con respecto a la técnica. No emplea elementos ionizantes y obviamente nos permite visualizar los conductos tanto de el extrahepático como el intrahepático, de manera muy homóloga a lo que se conoce como con la angiopatografía bajo fluoroscopía, ¿cierto? Bien, entonces dentro del protocolo vamos a ver que no cambia mucho la disposición de la posición del paciente a lo que habíamos visto del protocolo de abdomen. El paciente va de cúbito supino, obviamente se ocupa la bobina de abdomen, la Body Sense con adquisición en paralelo, y además le ponemos el gatillador respiratorio, ¿cierto? Y la sugerencia de posición de la bobina, que tiene que ser a la altura de la axila, porque muchas veces la cúpula hepática tiende a estar un poco más arriba de lo que uno estima, sobre todo pacientes más longevos, ¿cierto? Bien, entonces, como se fijan acá, el protocolo no varía mucho. Partimos con un coronal o bien el hashtag. Siempre digo lo mismo, que voy a cambiar eso y no lo cambio. Vamos a partir con un coronal Singetro o Fastur Espineco, y después mi pool de axiales. Recuerden que el plano axial es el plano prioritario, el de relevancia para estudio de la trama abdominal, ¿cierto? Partimos con un axial Singetro, un axial T2 FASAT, que puede ser Singetro o Fastur Espineco optimizado, como quieran ustedes, un STIR en el peor de los casos, un DT fuera de fase, difusión 0,50 factor B600 y fase dinámica arterial portovenosa, equilibrio de eliminación. Pero vamos a añadir un volumétrico turboespineco T2 pesado. Ya vamos a analizar lo que es el T2 pesado, y cortes radiales Singer Shot T2 pesado con técnica de saturación grasa. El volumétrico T2 pesado también va con técnica de saturación grasa, así que lo vamos a ver en detalle de aquí en adelante, ¿cierto? Bien, entonces la vía biliar se va a estudiar con estas dos secuencias añadidas, que son el volumétrico T2 pesado y los radiales con cortes Singer Shot. Recuerden que la disposición de la vía biliar tiende a ser un poco oblicua hacia derecha, hacia lateral externa de la vía biliar, y el Windsor un oblicuo hacia izquierda para seguir el Windsor, ¿cierto? Entonces, para ello nosotros vamos a alojar como punto central el colédoco. El colédoco va a ser el conducto o el punto a seguir desde las imágenes radiales. Se planifican desde el plano axial para poder demostrar imágenes coronales, radiales, pero coronales. O sea, cada vez vamos haciendo cortes más oblicuos, pero
coronales, ¿cierto? Entonces vamos a partir con un coronal oblicuo de 25 grados y por cada corte vamos a ir agregando 25 grados, ¿cierto? Hasta llegar a la oblicuidad máxima que nos desproyecte completamente el eje largo del conducto de Windsor. Recuerden que nuestro punto de eje central va a ir a alojarse en el colédoco, ¿ya? Estos cortes, estas imágenes están potenciadas en T2. Recuerden que vamos a ocupar secuencias Fast Turbo Spin Echo o Single Shot y tienen que tener técnica de saturación grasa pesada. Eso quiere decir que me obliga la técnica a ocupar un SPIR, ya no un FASAT. Recuerden la diferencia entre el FASAT y el SPIR. Tienen que ser una saturación grasa fuerte y la potenciación también tiene que ser bien pesada, un T2 bien pesado, ¿ya? Ahora bien, si se fijan, las imágenes, como bien caracteriza la secuencia Single Shot, son bastante amenas en lo que respecta a resolución de contraste, pero si bien es cierto, se pierde un poquito la resolución espacial, a pesar que estas imágenes, por ejemplo la imagen que está a su derecha, la que se está moviendo, es una imagen que dinámicamente se ve bastante amigable con lo que respecta a las ramificaciones de la intrahepática, pero no implica que gane mucho la resolución espacial, ya que lo que sí vamos a ver en las imágenes volumétricas Turbo Spin Echo para la caracterización de la vía biliar, ¿ya? Ahora, si se fijan, tratamos siempre de proyectar el cístico, por lo menos en algunos cortes que se demuestra el cístico, el colédoco como tal, la vía hepática, derecha, izquierda y las ramificaciones intrahepáticas. Y bueno, la vesícula, si es que el paciente la presenta, se va a ver su máxima plenitud. El paciente tiene que estar obviamente en ayuno para poder distendir el contenido de la vesícula y tratar de demostrar lo que más podamos el conducto de Windsor. Normalmente el conducto de Windsor está disminuido en su tamaño, es muchas veces difícil de visualizar por su bajo contenido acuoso y también es importante demostrar la zona de comunicación, la zona de infección o la zona de comunicación entre el colédoco y el Windsor, ya, porque van a conllevar a desembocarse, como les dije anteriormente, en la ampolla de Bota. Entonces, para poder demostrar esa zona explícitamente, que muchas veces, como se visualiza acá, hay una estructura que muchas veces se va a topar y se va a superponer en nuestros conductos porque tiene agua, es el duodeno, ¿cierto? Como ustedes bien dijeron, es el duodeno. El duodeno va a estar comunicado con el estómago. Muchas veces el estómago también se va a ver, e inclusive se pueden ver hasta los riñones. Todos los elementos que contengan agua en estas imágenes se van a ver. De hecho, por ejemplo, en esta imagen también se ve el contenido intestinal. Entonces, para ello, en estas imágenes, por ejemplo, lo de los riñones, podemos poner bandos de saturación para anular la señal del agua, por lo menos de los riñones de la pelvis renal, para que no nos molesten. Pero en el caso del duodeno, que está muy cerca de la zona de intersección entre el colédoco y el Windsor, es poco probable que acertemos sin tener que saturar o bloquear señal de la vía biliar. Entonces no nos podemos arriesgar y para ello tenemos que ocupar un elemento que nos anule la señal del T2, que procese tan rápido que no se exprese en el T2. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Le vamos a dar contraste oral al paciente. Entonces, el medio de contraste que ustedes conocen, que ya hemos hablado aquí en específico, que lo inyectamos de manera intravenosa, en este caso lo vamos a administrar de manera oral. Algunas bibliografías no son específicas. Bajo mi experiencia, yo prefiero trabajar con soluciones de alta concentración, porque muchas veces al diluirlo pierde la relajación local o no baja simplemente, o tenemos que esperar a que baje. Entonces al paciente le vamos a dar una solución de 2 a 3 ml de gadolinio. Si ustedes lo ameritan, ojo ahí, que no lo dice la bibliografía, si ustedes lo ameritan, van a administrar hasta 5 ml. Yo he administrado hasta 5 ml con 3 ml, 4 ml de agua potable, agua bebible, no suero fisiológico, ojo ahí, agua potable. Entonces puede ser en una jeringa, yo sugiero en una jeringa, ¿ya? Hay otros centros institucionales que van a ocupar una doble J, que no lo
sugiero, o una bombilla tampoco lo sugiero. ¿Por qué? Porque el paciente va a estar de cúbito supino, usted al administrarle agua a través de una bombilla, van a tragar gas, van a tragar aire y se van a hinchar. Entonces la disposición anatómica puede que cambie un poquito, ¿ya? Y no es la idea. Así que, y aparte que va a ser bastante incómodo para el paciente. Mi sugerencia es que en una jeringa de 10 o de 20 le administren entre 2 a 3 ml de caloreño y 2 ml a 3 ml de agua. Hay otros que no lo ocupan bastante diluida la solución. En un medio vaso le diluyen, no sé, 100 cc con 3 ml. A mí me gusta bastante concentrado, que sea poco concentrado. ¿Por qué? Porque así tengo me aseguro de que la señal baje rápidamente, ¿cierto? Y así pueda anularme la señal del duodeno. Entonces, importante que los protocolos de Colangio, si el duodeno, que esta estructura que ve acá, aparece, usted la tiene que anular. ¿Y cómo la va a anular? Con el medio de contraste y con administración vía oral. Bien, entonces, acá estamos viendo más de lo mismo, la planificación de las imágenes radiales. Siempre nuestro punto de centraje va a ser esa pequeña estructura que se ve ahí, que es el colédoco, ¿cierto? Entonces vamos a partir con planos oblicuos para demostrar en algún momento el eje del cístico, el eje del colédoco, el eje de Wilson, para poder finalmente obtener imágenes coronales oblicuas, obviamente que van a depender de la oblicuidad que le demos en virtud de los grados establecidos previamente, ¿cierto? Bien, entonces en este caso vamos, además de agregar las secuencias radiales, que son secuenciales, son single-shot, vamos a agregar imágenes volumétricas. Las imágenes volumétricas nos entregan una nos va a entregar una alta resolución espacial, una alta resolución de contraste. Son secuencias turboespineco muy optimizadas, pero las desventajas es que son más lentas que las radiales. Las radiales son cortes gruesos, son cortes de 10 milímetros, aproximadamente entre 10 12 milímetros. Aquí hablan de 5 milímetros, hubo grosores más gruesos, sí, efectivamente, ya que así se ve de manera tridimensional la viabilidad como la veíamos acá, ¿cierto? Entonces, en el caso de las volumétricas, vamos a ocupar grosores finos, y hablo de finos desde 0,8, ya va a depender de las condiciones patológicas de la viabilidad. Si tenemos estenosis necesitamos grosores más finos, pero si tenemos aumento o dilatación grotesca la viabilidad, podemos darnos los lujos de trabajar con grosores de 1.2 milímetros. Importante mantener la isometría del voxel para que el radiólogo, por medio de esta secuencia que es volumétrica, trabajarla en todos los planos, hacer reconstrucciones MIP después dentro de los postprocesos, ¿cierto? Los cortes van a ser variables, en general son de 45 a 60, va a depender del rango, del tamaño de la viabilidad, porque a veces hay vesículas gigantes y hay que abarcarlas también, ¿ya? Esta secuencia, como es turboespineco, a diferencia de la single-shot, esta sí se puede gatillar, ¿ya? Las single-shot yo sugiero hacerlas en apnea, y si ustedes toman ya dominio de la parametrización física, pueden hacerla en respiración libre con cuidado de la fase expiratoria, pero eso es una técnica ya un poquito más avanzada. Pero si no, apnea de 3 segundos, 2 segundos, que no duran más en las imágenes radiales. En cambio, en la imagen volumétrica hablo de tiempos de 4 minutos y medio, 5 minutos, o sea, paciente no lo podemos tener apnea en ese periodo. Hacer apneas también en este tipo de secuencias con pausas y el lance de la misma secuencia tiende a ser un poco más engorroso, es largo, es tedioso tanto para el paciente como para uno como operador, ¿cierto? Entonces, bajo esa premisa, preferimos 1000 veces gatillar con el trigger respiratorio al paciente, o su efecto para navegadores, que no todas las empresas lo tienen, y si la tienen a veces no están habilitadas, que este cuadradito que se pone de senseo para la exploración, ¿ya? No he hablado mucho de ella porque, insisto, no están en todas las marcas, no están en todos los equipos que se trabajan hoy en día, tanto en las grandes como en pequeñas instituciones, pero existe el navegador por sensor de contraste, o el trigger, que es por el movimiento de aire, ¿cierto? Si quieren un poco que me extienda más en el trigger como el navegador,
ustedes me comentan, me mandan un correo y yo les hago una mini clase con respecto al navegador como gatillado respiratorio. Bien, entonces, como se visualiza acá, la vía biliar tiene que ser estudiada sí o sí con el T2. Ya habíamos hablado de por qué teníamos predominantemente el T2 en el abdomen alto. Es importante estudiar estas estructuras que son más acuosas, que no deja de lado obviamente el uso de los T1, pero para el estudio de la vía biliar y patologías asociadas a la vía biliar necesitamos sí o sí mucha caracterización desde el T2, o sea, partimos por la premisa del T2 como potenciación y aplicarla en distintas secuencias, ya sea single shot, fast turboespineco, de imágenes radiales con técnica de saturación grasa añadida muy fuerte o turboespineco para poder ver la correlación con otros órganos adyacentes, ¿cierto? Bien, entonces en el caso de las imágenes volumétricas, como le había comentado anteriormente, sí nos entrega una resolución espacial mayor, más enriquecida principalmente para el estudio de los vasos intrahepáticos, con una sensibilidad estratosféricamente mayor que las imágenes radiales, puesto que en este volumen de imagen puedo subir mis matrices con total confianza, ¿cierto? A diferencia del single shot, que yo dependo del tren de eco y no me permite generar esa gran ventaja, a diferencia de las turboespineco, que sí puedo trabajar con matrices altas, ¿cierto? Desventajas de la volumétrica es que, como se visualiza en esta imagen, se ve bastante contaminada de otros elementos de alto contenido acuoso, como en este caso del páncreas, o sea, parte del páncreas, parte del duodeno, tenemos los pelvis renales, tenemos el canal medular, tenemos parte del contenido gástrico que ensucia mucho la imagen volumétrica. Y a pesar de que podamos añadir técnicas de saturación grasa, estas pueden hacer que aumente el tiempo de adquisición neto y obviamente significaría un aumento en el SAR neto del total de la secuencia. Así que hay que tener cuidado un poco ahí y ver las grandes ventajas, desventajas. A veces vamos a tener éxito en una de las secuencias, ya sea en el volumétrico o en el radial, o simplemente en ambas vamos a tener el éxito. Es importante considerar y explicarle al radiólogo que en caso que no logremos el éxito, principalmente en la volumétrica, que es la más compleja, indicarle el por qué la imagen salió con deficiencia en contraste, o que el paciente no cooperó en la respiración y salió con artefacto en movimiento, darle las indicaciones para que él pueda dirigirse al solo radial y no perder el tiempo con el volumétrico, ¿cierto? Bien, entonces acá tenemos una analogía de lo que comentaba anteriormente con respecto al estudio de la colangiopangiografía por fluoroscopía, que como se visualiza en esta imagen, la sensibilidad era bastante amena visualmente y podía generar diagnósticos más certeros, pero con la gran desventaja de que era un proceso invasivo en donde tenía el radiólogo o el clínico quirúrgico pasar por la vía biliar, inyectar medio de contraste desde la vía biliar para poder ver la anatomía hiperintensa por fluoroscopía, ¿cierto? Versus lo que podemos lograr por medio de resonancia, y no quedo ajena a lo que podamos lograr en un par de años más, ya sea en equipo de Trestella o que simplemente aumenten las fuerzas de las gradientes cuando se hagan actualizaciones de los equipamientos, que podamos lograr a que tengamos una imagen con una mayor resolución espacial. Esto es una imagen radial, obviamente, porque baja en resolución espacial, pero gana, al igual que la colangiopangiografía por fluoroscopía, gana bastante en lo que es resolución de contraste. Bien, ya hemos hablado un poco del protocolo de colangio. Si ustedes ya vieron, no difiere mucho del protocolo de abdomen. No en todos los casos vamos a ocupar medio contraste. Eso es algo que se me fue, quedó en el tintero. Si a uno le piden un protocolo de colangio, son todas las secuencias sin contraste más estos dos añadidos que son los radiales T2 pesados y el volumétrico T2 pesado, ambos con técnicas de saturación grasa. No van con uso de medio contraste. Por bibliografía estoy hablando, pero ojo, vamos a ver más adelante que hay patologías que, si bien es cierto, y correlacionan como colangioresonancia, los van a solicitar como colangioresonancia, pero ustedes están obligados a inyectar medio contraste por las condiciones anatopatológicas de esas lesiones.
ya, pero las vamos a ver más adelante, indistintamente si está o no está. Obviamente hay que tener la premisa de que si el paciente tiene alguna contraindicación a la inyección de medio contraste, obviamente no le van a inyectar, estamos más que claros hasta la fecha, pero hay que tener también la premisa de que muchas veces les van a tocar órdenes con resonancia de abdomen y, por ejemplo, tienen dilatación del hueso. Entonces, ustedes están obligados a hacerle imágenes radiales, a pesar de que por un tema de costo tal vez no deberían incluirse, pero usted por un tema ético tiene que incluirlas, ¿ya? Usted ve un hallazgo, usted es clara el hallazgo, o sea, usted tiene que demostrar el hallazgo imagenológico. A eso apunto, perdón por no expresarme bien, es día domingo, no me presiono. Bien, entonces vamos a partir con una de las patologías más redundantes en el mundo de la imagenología, que son los cálculos biliares, la colelitiasis, ¿cierto? Los cálculos biliares son producidos principalmente desde la sustancia misma de la bilis, ¿ya? Recuerden que la bilis está compuesta por colesterol y por cristales asociados que en una alta concentración se pueden consolidar, van formando el barro biliar, que lo vamos a ver más adelante, y ya cuando se empiezan a deshidratar por algunos procesos bioquímicos van quedando el remanente cristal formando estas grandes piedras que pueden llegar a ser bastante grandes, ¿ya? Estas muchas veces, obviamente, dependiendo del estadio, dependiendo de la cantidad, pueden generar dolor, náusea, inflamación, fiebre y en algunos casos ya conllevar o a crear la antesala para un proceso tumoral, ¿cierto? Como bien dice acá, están principalmente asociados al calcio, que es un cristal importante como hidroxiapatita, y algunos elementos bilirrubineicos van a tomar esta composición finalmente como piedras de color amarillenta, y dependiendo de su grado de cristal obviamente van a tomar esta forma más oscura, ¿ya? Ahora bien, son cristales. Recuerden que el cristal, cuando es altamente denso, también tiende a procesar bastante rápido como algunos elementos férricos de nuestro cuerpo, con el caso del hierro, ¿cierto? Entonces tienen que entender desde la premisa de cómo se forma el cálculo, y por ende nos vamos a encontrar muchas veces que estas piedras que se ven acá, como en este caso de estas imágenes que son single shot potenciadas en T2, si bien es cierto se ven hipointensas, pero es porque están en su estadio ya más avanzado, deshidratado, solamente con el compuesto de cristal en sí mismo y una pérdida del contenido graso. Si fueran piedras recientes, si fueran piedras recién formadas, tendrían un porcentaje de colesterol y bilirrubina asociada, haciendo que se vean levemente hiperintensas con respecto al T1. En este caso, como la grasa se ve hiperintensa por las condiciones físicas de la secuencia, también tendrían un factor de realce, pero en este caso estamos viendo piedras, como se visualiza acá en las distintas imágenes, en donde cae abruptamente la señal. Es tan rápido como se mueven los cristales que no da tiempo siquiera para adquirir la señal, ¿cierto? Entonces vamos a tener muchas secuencias que nos van a permitir estudiar la composición de estas piedras, la distribución, lo que causan alrededor, las complicaciones secundarias que pueden alojar estas condiciones patológicas, y obviamente la dimensionalidad de estos cálculos a través de las secuencias añadidas que agregamos al protocolo básico de abdomen, como lo son estas imágenes radiales single shot con técnica de saturación grasa fuerte, altamente potenciadas en T2, con T2 muy pesados. Si fijan, las piedras son de distintas formas, es lo que me encanta de los cálculos, que tenemos distintas formas, distintas variedades y distintas composiciones, ¿cierto? Bien, aquí tenemos más de lo mismo. En este caso tenemos una coledocolitiasis muy ordenadita, como se visualiza acá. Acá alcanzamos a ver el Winsu y tenemos nuestro querido colédoco total y absolutamente lleno de pequeños cálculos. Entonces, no solamente vamos a tener disposición de cristales, cálculos finalmente dentro del saco biliar, sino que también se pueden formar dentro de la vía extrahepática, que es lo más común también dentro del colédoco, pero también nos podemos encontrar con cálculos dentro de la vía biliar intrahepática, ¿ya?
Más de lo mismo, seguimos viéndolo con imágenes radiales. Acá, a excepción de, hicimos un plano axial para ver si había obstrucción o no del Windsor, y en este caso no hay obstrucción del Windsor. ¿Ya? Acá tenemos imágenes volumétricas de otro caso que sí tenemos una piedra un poquito más grande alojada, una piedra única, un cálculo único alojado solo en la intersección del Windsor. Y si se fijan, este pequeño cálculo, o sea que no es tan pequeño, en realidad está generando una obstrucción completa de la rama extrahepática e intrahepática de la vía biliar, y también un compromiso bastante prominente del conducto de Windsor. Lo que podemos esperar de manera secundaria, obviamente dolor, inflamación, complicaciones en la digestión, principalmente de los componentes grasos, y además podemos esperar, si este está en un estadio más avanzado, una pancreatitis de origen biliar, que la vamos a hablar más adelante, así que no se preocupen. Bien, también es importante saber que si este cálculo está generando complicaciones a nivel del páncreas y puede generar complicaciones secundarias como pancreatitis de origen biliar o un proceso inflamatorio masivo, es importante también estudiarlo desde otros planos, así que no pierdan, no se sientan reprimidos si es que tienen que agregar planos complementarios. El radiólogo, créanme que no se van a enojar, se los va a agradecer inclusive. Así que es importante también que si el Windsor no está bien claro, si está dilatado o no está dilatado, o puede tener o no un compromiso, es importante esclarecerlo con otros planos. Ahora, ¿qué pasa cuando el cálculo está más tiempo del que debería, está en una zona de complicación y empieza a generar mayores complicaciones? Pasa a una colecistitis. La colecistitis es una inflamación de la vía biliar, específicamente de la vesícula biliar, o en realidad de donde está alojado el cálculo, ¿cierto? Es un aumento de la inflamación de la tabiquería de esta vía biliar. Recuerden que es un tejido conectivo listo, que aloja mucha fibra asociada. Entonces, cuando esto ya genera una complicación a largo plazo, obviamente este paciente va a tener mucho dolor abdominal, fiebre asociada muchas veces, e inflamación y rigidez abdominal, ¿cierto? Siempre y cuando no se le haya dado un tratamiento a estos cálculos. Esto muchas veces, obviamente ya hemos visto casos más grotescos que son piedras más grandes, pero no implica que no se pueda dar o alojar por microcálculos también, ¿cierto? Aquí vemos en una imagen coronal, tenemos una potenciación en T2, es lo que se visualiza en la imagen de la izquierda, ¿cierto? Donde vemos que el tabique del saco vesicular está completamente inflamado y obviamente supera todos los milímetros máximos. En este caso habíamos dicho de cuánto, sobre 3, ¿cierto? Que podría considerarse como normal. O sea, ya tenemos un patrón anómalo que no deja de ser, y es importante que, si bien es cierto, no es una patología de urgencia, es una patología crítica que sí tenemos que por lo menos conversar con el radiólogo para tomar alguna acción clínica a seguir. Muchas veces la clínica del paciente no demuestra tanto de lo que la imagenología se visualiza, o viceversa. A veces la imagenología no es tanta, no son tanto los hallazgos imagenológicos, pero el paciente tiene mayor clínica. Entonces hay que tener un cuidado, porque muchas veces esto puede estar en condiciones secundarias a otros primarios, ¿cierto? Bien, vamos a tener otra enfermedad que no es muy habitual, pero sí es importante, porque de vez en cuando se van a topar en algún momento de su vida se van a topar con esta enfermedad, que es la enfermedad de Caroli. Es una patología congénita. Obviamente se caracteriza porque se van formando sacos de forma periférica a la vía biliar intrahepática. Son dilataciones de la misma vía biliar en forma de popcorn. De hecho, la bibliografía asociada a los hallazgos imagenológicos en resonancia magnética menciona estas lesiones como forma de popcorn o palomitas de maíz, ¿cierto? Se van a burlar de mí, pero no me importa. El primer hallazgo o diagnóstico diferencial siempre está asociado a litiasis, pero obviamente con la resonancia, como se visualiza acá, está más que esclarecido estas dilataciones que son irregulares, que son de forma no difusa, irregulares, considerados como dentro de los hallazgos popcorn. Ahora, también la vía biliar se caracteriza por tener una zona estenosada o ramificaciones estenosadas que terminan con estas dilataciones de carácter irregular. Obviamente, para esta patología, dependiendo de
de la condición del paciente, dependiendo de la cantidad de sacos que estén dilatados, puede ocasionar inflamación o no, y puede generar dolencia o no. Entonces, ante ello es mejor inyectar medio de contraste, porque muchas veces pueden tener formas definidas y se pueden complicar como múltiples quistes hepáticos. Entonces, para ello es mejor inyectar medio de contraste, ¿cierto? Ahora, la enfermedad de Carrelli, como les dije, no es muy habitual. Sí o sí tienen que ir los radiales y el volumétrico, como se visualiza acá, que nos permite visualizar completamente la rama biliar extrahepática e intrahepática con una alta resolución espacial. Muchas veces estas dilataciones se pueden ir desproyectando hacia la rama biliares extrahepáticas y pueden generar estos complejos de dilataciones que son malformaciones de la vía biliar, ¿cierto? Que pueden venir acompañadas o no, pero eso ya son estadios más avanzados. O sea, estas dilataciones cada vez se van adentrando a las ramas más grandes y pueden generar estas malformaciones asociadas, ¿ya? Bien, tenemos otra patología que sí tiene cierta incidencia aquí en Chile, y principalmente para pacientes con antecedentes autoinmunes. En general no se sabe mucho la incidencia de esta patología, pero tiene un patrón bastante característico, que es con la colangitis esclerosante primaria. La colangitis esclerosante es una clínica que se llama predominantemente, mejor dicho, en los hombres, sean pacientes ya más adultos que en pacientes jóvenes, y sea como elemento secundario o como una condición secundaria a condiciones primarias hepáticas, como en el caso de la cirrosis o hepatitis autoinmune, ¿ya? En general, esta patología, como se visualiza en estas imágenes, tienen en forma de árbol podado, que eso así lo denomina la bibliografía, o efecto de podar de árbol, ¿cierto? En donde genera zonas de estenosis y zonas de dilataciones parciales que generan este patrón irregular de las ramas biliares, principalmente hacia el intrahepático, ¿cierto? Entonces, para ello es importante ocupar obviamente nuestras imágenes T2, principalmente nuestro T2 pesado, y en este caso, como es una condición inflamatoria, tenemos que usar el medio de contraste para ver principalmente la secuela de las paredes de la vía biliar y poder decir si esta condición se encuentra en un estado activo o no. La colangitis en general, ya sea esclerosante o secundaria, son patologías prioritarias. No se consideran de urgencia, si no tendrían resolución por resonancia. Recuerden que las patologías por urgencia tienen un rango de tiempo asociado. Insisto, también la resonancia, el único protocolo de urgencia, estoy hablando, es el stroke, pero en la clínica y se van a tomar sobre todo en los servicios privados que tienen otras patologías prioritarias que se tratan como semiurgencias, ¿ya? Pero una de ellas que no tienen que dejar pasar así como así, y tienen que dar aviso por lo menos a un radiólogo o al radiólogo que esté de turno, o dar las prioridades necesarias, que es la colangitis esclerosante primaria o las colangitis en general, ¿cierto? Entonces los T2 son prioritarios y el T1 sí, ni con medio de contraste, para ver si esta colangitis todavía se encuentra en un estado activo, ¿ya? La colangitis en general es un estado que no se puede identificar de simple a buena en una condición primaria. O sea, ya está bastante avanzada la colangitis como para que ya haga la clínica y pueda dar los hallazgos para ser estudiada mediante metodología imagenológica. Bien, muchas de esta patología, ya sea cálculos, barro biliar, colangitis repetitivas o de largo estadio o sin tratamiento, pueden conllevar o pueden hacer la antesala a lo que es el cáncer de la vesícula biliar, o denominada colangiocarcinoma. El colangiocarcinoma es una lesión poco frecuente dentro de lo que consideramos como patologías hepatobiliares. En general es poco frecuente, aunque en Chile tiene si bien es cierto, es poca la frecuencia, pero está ahí. De hecho, mi tesis la hice en estudio de lesiones primarias y secundarias
de la vía del complejo hepatobiliar, y me encontré con más lesiones de colangiocarcinoma de lo que yo esperaba, ¿ya? En general el colangiocarcinoma es poco detectable en sus fases iniciales porque muchas veces se puede confundir la clínica con sintomatología que pueda estar asociada a otras condiciones como cálculo, y siempre viene con una clínica bastante similar al cálculo. Pero es importante también que si estamos con estas clínicas no la miremos en desmedro y estudiemos esta clínica, o sea, no exagerar, pero tampoco dar omisión a la clínica, ¿ya? Entonces, considerar también que la mayor tasa de incidencia o donde crecen en mayor incidencia es en la zona de intersección entre los conductos hepáticos extrahepáticos, de los conductos extrahepáticos y el colédoco, en esta zona de inserción. Habitualmente el colangiocarcinoma se crece desde el extrahepático y tiende a hacer invasión al intrahepático. En muy pocos casos nos podemos encontrar con un colangiocarcinoma de las vías intrahepáticas, y en un rango intermedio, bajo mi experiencia, ha sido un solo caso que he visto de un colangiocarcinoma de crecimiento dentro del colédoco, ¿cierto? Pero principalmente crecen en esta zona de intersección, y vamos a ver el porqué y lo que, como hallazgo imagenológico, lo bonito que se ve y lo evidente que se ve esta lesión en las imágenes por resonancia. Bien, como les decía, el colangiocarcinoma es una lesión infrecuente, tiende a ser un decrecimiento lento, pero invasivo cuando ya llega a estadios muy avanzados, y como les dije anteriormente, el punto de crecimiento de mayor incidencia en la zona de intersección entre el colédoco y las ramas hepáticas derecha e izquierda de la vía biliar. Y si se fijan en esta imagen, que es una imagen volumétrica, se caracteriza por una alta resolución espacial que tiene de la vía biliar intrahepática, se puede ver una gran dilatación de las ramas, tanto de la intrahepática como de las vías biliares hepáticas derecha e izquierda y del Windsor. Y si se fijan que entre medio de estas dilataciones hay literalmente un agujero o un lugar de ausencia de señal, como hallazgo imagenológico, que es donde está alojado el tumor. Si se fijan acá la imagen de abajo es una imagen radial, se caracteriza por tener una baja resolución espacial pero una alta interfase de contraste. También se presenta el mismo patrón, dilatación de la vía biliar intrahepática de las ramas extrahepáticas, el Windsor dilatado, pero también tiene en esa zona donde debería haber una intersección una ausencia de señal. Y acá tenemos una imagen potenciada entre dos, secuencia single shot plano coronal, en donde vemos también este mismo patrón, dilatación de la vía biliar, pero acá no tenemos zona de intersección y vemos un patrón denso de baja de señal con respecto a la vía biliar, que posiblemente podría ser una lesión, ¿ya? Entonces este patrón, como se visualiza acá, se denomina árbol de Navidad, porque, bueno, con un poco de imaginación podrán ver que esto forma una especie de triángulo, obviamente por la condición anatómica de la vía biliar y la disposición del hígado también, ¿cierto? Entonces es el patrón de dilatación grotesca de la vía biliar y del Windsor, pero es porque está ocluyendo una masa que literalmente se está carcomiendo el tejido de la vía biliar. Como les dije, el colangiocarcinoma es un crecimiento lento, a diferencia del hepatocarcinoma, es una lesión hipovascular, y vamos a ver por qué es importante conocer esta parametrización imagenológica. El colangiocarcinoma, como les dije anteriormente, cuando llega a estadio más avanzado tiende a ser bastante agresivo, como se visualiza en esta imagen, y tiende a perder diferenciación en su tabiquería. No se caracteriza por ser una lesión que tenga tabiques. No, es una lesión bastante filtrativa cuando llega a estadio más grande y se va literalmente creciendo sobre la extensión de las vías biliares. En la imagen T1, como se visualiza acá tenemos un patrón difuso con poca correlación de sus delímites e inclusive puede producir una causa hemorrágica. Recuerden que
La vía biliar está recubierta de una matriz muscular asociada a una matriz vascular, capilar, que si hay un tumor asociado se va a alimentar y puede ocasionar debilitamiento vascular, ocasionando hemorragia, ya tanto dentro de la vía como fuera en la vía. Más de lo mismo, tenemos este tumor en su fase arterial, portovenosa, equilibrio y eliminación. La imagen superior izquierda de su pantalla tenemos la imagen arterial. Si se fijan, este tumor está alimentándose parcialmente de una rama, pero tiende a la hipointensidad respecto al parénquima hepático local. A medida que va pasando a sus fases portovenosas, equilibrio y eliminación, va haciendo captación principalmente de la periferia, dando como respuesta a un crecimiento expansivo periférico. Muchas de estas lesiones además pueden tener contenido necrótico, no alcanzan a generar un relleno fibrótico debido a que estas lesiones van perdiendo su vascularización, van generando hemorragia y radicales asociados que finalmente terminan en necrosis. Ahora, el colangiocarcinoma puede verse como hallazgo incidental tumor de Klatskin. El tumor de Klatskin en general no se da mucho, es muy raro y obviamente el clínico puede dar este diagnóstico diferencial o en su defecto sugiere una biopsia para descartar el tumor de Klatskin, que como les digo es baja la incidencia aquí en Chile, pero podría darse. Ahora, para estudiar el páncreas, como les dije anteriormente, vamos a ocupar el protocolo de colangioresonancia. Ya principalmente, ¿por qué? Porque vamos a ver que el páncreas es una estructura bastante especial que necesitamos estudiar no solamente el parénquima, sino también la caracterización y la comunicación que tiene el conducto de Windsor con respecto al parénquima local. Recordar que el páncreas es una glándula endocrina exocrina que tiene muchas funciones, principalmente en la regulación de hormonas. Ustedes ya saben y ya conocen las dos grandes funciones que tiene a nivel exocrino, que es la regulación de la glucosa a través de la insulina y el glucagón ante alzas y bajas respectivamente, ¿cierto? Y no solamente tiene esta función exocrina, sino también, endocrina, sino también tiene esta gran función exocrina en la regulación de la digestión de nutrientes, principalmente asociados a la síntesis o catabolismo de los lípidos y proteínas principalmente, que no impliquen que no estén en la regulación de la digestión de los carbohidratos, ojo ahí, pero los carbohidratos se dan principalmente en las enzimas gástricas, pero ahí no voy a andar tanto, sí. Hay todo un mundo de las enzimas que produce el páncreas, que es un mundo maravilloso. Si se pueden detener en algún tiempo de su vida a estudiar el proceso de metabolismo digestivo de los macronutrientes, créanme que son procesos bastante maravillosos, y la gran función que cumple el páncreas conjunto con el hígado, o sea, ellos dos, entre el hígado y el páncreas, son amigos, ¿cierto? Por ende, al igual que el hígado, que tiene también grandes funciones con respecto a la regulación de la glucosa, la desintoxicación de nuestro cuerpo con elementos que no son capaces de digerirse a simple vista o a simple metabolismo, por llamarlo así, es que también es una estructura que va a procesar bastante rápido, porque también tiene los retículos endoplasmáticos sumamente desarrollados, produciendo mucha proteína de exportación como enzimas y como perfiles de hormonas, ¿cierto? Asociadas a hormonas saponificables, asociadas a hidrofílicas, asociadas a las proteínas, ¿cierto? Por ende, van a ser el páncreas en condiciones normales tiende a ser hiperintenso en el T1 e hipointenso al T2 con respecto al músculo, si es que quisiéramos compararlo. Ahora, la glándula como tal es una glándula muy importante en lo que es la regulación de nuestros macronutrientes que ingerimos. Es un órgano que, al igual que la hipófisis, tiene que ser rápidamente vascularizado, tiene que ser uno de los primeros órganos de nuestro cuerpo que tiene que ser alimentado junto al hígado.
O sea, si tuviéramos que ver quién se alimenta primero, el primero que se alimenta es el páncreas por la regulación hormonal, ¿cierto? Sin el páncreas no podemos hacer nada. O sea, diabetes tipo 2 sin insulina, los pacientes mueren, así, textual. O sea, la glándula del páncreas, las glándulas en general son estructuras muy importantes y tienen que ser primeramente alimentadas, ¿cierto? Así que como tal tenemos que caracterizar estos órganos en condiciones normales altamente vascularizados y también van a tener un patrón con el uso de medio de contraste. Bien, entonces el páncreas como se visualiza en estas imágenes que le vamos a analizar en condiciones normales, seminormales, ya que si se fijan acá la vesícula está con un poco de señales mixtas, pero la vamos a aplicar aprovechando el caso, ¿cierto? Tenemos arriba en su imagen de la izquierda superior de su pantalla una imagen T1 fase coherente en fase. La imagen de la derecha superior tenemos un T2 con técnica de saturación grasa turboespineco. La imagen de abajo izquierda es una secuencia T2 single shot sin saturación grasa y la imagen derecha inferior es un T1 incoherente con técnica de saturación grasa e inyección de medio contraste. ¿Ya? Vamos a explicar primero la composición del páncreas. El páncreas, como se dice acá, es un órgano glandular un poco alargado, está subsegmentado en el cuerpo, en la cabeza, cuerpo y cola del páncreas. Está asociado al conducto de Windsor, que en condiciones normales está un poco estenosado o simplemente es difícil de visualizar, ¿ya? Que no sea raro. Hay que asustarse cuando está dilatado, ¿cierto? En general, como les dije, el páncreas tiene función endocrina y exocrina, tiene un gran desarrollo del retículo endoplasmático rugoso, y tiene una señal bastante similar a lo que respecta al hígado, ¿cierto? Por ende, en T1 tiende a verse un poquito más hiperintenso con respecto al músculo que en el caso del T2, que en el T2 cae las señales de estos dos grandes órganos en condiciones normales y obviamente ante la inyección del uso de medio contraste, si se fijan, ya está en una fase un poquito más pasada, probablemente sea la fase portovenosa. El hígado tiene más señal que el páncreas porque el páncreas en la condición arterial o en la dinámica arterial va a captar más señal porque está sumamente hipervascularizado, necesita alimentarse rápidamente dentro de los órganos de abdomen alto, ¿cierto? Ahora, analicemos la condición que estamos viendo de la vía biliar, estamos aprovechando nomás. La imagen T1, si se fijan, ahí se supone que la vía biliar aloja la bilis, que es un elemento acuoso. En el T2 deberíamos verlo con un aumento de señales, pero en este caso estamos viendo que en el T1 fase estamos viendo un aumento de señal significativo, entonces podríamos pensar que esto puede ser una hemorragia como hemos visto anteriormente, pero tenemos que ver el contexto, que es la vía biliar que está asociado a colesterol y que pueda tener también cristales asociados. Entonces podemos decir tal vez esto no es hemorragia, esto es una bilis concentrada. Entonces necesito una potenciación que sea más larga y que permita separar entre el agua libre y el agua ligada, o sea, ligada a componentes, en este caso muchos componentes de la vía biliar, que en este caso la potenciación idónea para esto, como lo hemos visto para músculo esquelético, poder diferenciar un proceso inflamatorio del infeccioso. Aquí sí podemos también separar estas señales, es en el T2 fase. Si se fijan, aquí tenemos casi un nivel hidroaéreo. Si el paciente lo pusiéramos en otra disposición de posicionamiento, esto se vería también alterado, ¿cierto? Tenemos un elemento que se ve hiperintenso y abajo que se ve un nivel que es hipointenso y se correlaciona con lo que estamos viendo acá. Aquí también se alcanza a ver un pequeño nivel, pero esto nos puede suponer de que estamos hablando ya de componentes que son altamente densos, o sea, podemos hasta estratificar los contenidos de sales, de colesterol y de agua como tal. Acá tenemos un T2 sin técnica de saturación grasa y obviamente la interfase de contraste, por solo el hecho de no tener la técnica de saturación grasa, es un poco menor si se fijan, pero tiende a ser lo mismo si estamos con los tiempos TRT, solamente que aquí se exacerba más porque tiene la técnica de saturación grasa, pero también alcanzamos a ver el nivel hidroaéreo. Y obviamente en el T1 con medio de contraste no va a dar mayor información. Si esto no genera complicaciones secundarias, no deberíamos ver realce de la vesícula ni las paredes vesiculares y se ve bastante similar. De hecho, aquí se alcanza a ver, podemos ver 3 estratos distintos de señal y si lo pudiéramos valorizar con un ROI,
también deberíamos tener señales distintas. Entonces, este efecto difuso que se da de señal es porque está pasando desde un componente acuoso a un componente semiacuoso, pasando a lípidos asociados, que puede ser colesterol libre dentro del elemento acuoso, y ya abajo tenemos elementos de decantación, o sea, elementos de cristales. Este paciente está haciendo barro biliar, está en pleno desarrollo del barro biliar. Como dato freak, lo dejo ahí. Bien, ahora volviendo al páncreas, una de las complicaciones que tiene es la disposición y la dilatación del Windsor como condiciones patológicas, ¿cierto? Entonces es importante, sí o sí, que si viene por estudio de páncreas y solamente le piden abdomen, ustedes están obligados a agregar al protocolo el radial y el volumétrico para estudio de la viabilidad, porque necesitamos ver la distensión y la dilatación y la disposición del conducto de Windsor, ¿cierto? Muchas veces el conducto de Windsor puede anteceder o puede ser una condición secundaria a un tumor de páncreas, por ejemplo, a un pseudoquiste pancreático, que hay que mantenerlo en ojo, y vamos a ver más adelante por qué es importante estudiar y ver cualquier variación del páncreas, porque el páncreas es una glándula sumamente sensible, al igual que la hipófisis, ¿ya? Ahora, ¿el páncreas podemos clasificarlo? Sí, podemos clasificarlo. Este es un chiste que salió hace como unos 2 años atrás, que tratando de explicar un poco cómo se comporta el páncreas. Recuerden que el páncreas produce 2 grandes insulinas y un sinfín, no, son como 10, 12, no me acuerdo cuántos, son complejos enzimáticos que regula el páncreas, pero dentro de las betas se produce la insulina y dentro de las alfas se produce el glucagón, y están las deltas también, que están las precursoras de la exportación de la enzima pancreática, ¿cierto? Y obviamente nosotros podemos saber si el paciente es diabético o no, y va a depender de la trama parenquimatosa. Recuerden acá cómo vemos un páncreas con una estructura gordita, media ovoide, ¿cierto? Que tiene un estroma así como medio ovulado, gordito, ¿cierto? Y eso nos indica que hay una glándula sana, una glándula que está con una buena composición de tejido. Pero si nos vamos acá, aquí vemos un chongo todo feo, ¿cierto? Y esto es típico y habitual en pacientes que tienen diabetes tipo 2, ¿ya? Los pacientes que tienen diabetes tipo 2 y no lo dicen en la anamnesis, cuando nosotros le hacemos la entrevista, nosotros podemos verlo imagenológicamente. Y este es un patrón típico de un desgaste pancreático y ya de un estadio de diabetes, pero ya más que avanzado. Entonces, yo les había dicho a los chicos en su momento, salió creo en la UDP, que este hallazgo se parecía no, tenían el hallazgo de como cola de perro con tiña, y así quedó. Y obviamente los chicos después, cuando le preguntaban, decían, no, si tiene el hallazgo de cola del perro con tiña. No está en la bibliografía, ojo, no está en la bibliografía de caracterizado así. Yo la inventé como la cola del perro con tiña, pero se ve como una cola de perro con tiña, ¿ya? Recuerden esa cola del pobre perro con tiña y se van a acordar de un páncreas completamente avanzado en una diabetes con casi nada de estroma pancreático, completamente desgastado. Y este patrón tan feo del pobre páncreas lo podemos ver tanto en los T2 como en el caso del T1, ¿cierto? Perdiendo ese contenido granuloso, gordito del páncreas, y ya no le quedando casi nada de parénquima, y ese pobre paciente obviamente tiene pésima regulación de la glicemia y obviamente va a tener una complicación hormonal gigantesca que no me admiraría así que en un par de años más, si yo veo a este paciente así, podría generar un cáncer. O sea, y es uno de los hallazgos que está empezando a generar incidencia sobre las enfermedades metabólicas que están asociadas a la glucosa. Recuerden que el cáncer se alimenta literalmente de glucosa. Si no tiene glucosa, si el paciente no puede regular la glucosa y tiene un cáncer asociado, es bingo para los tumores, ¿cierto? Van a estar llenos de glucosa por todos lados, el paciente no lo va a poder regular y obviamente viene la crisis asociada a la glucosa, que no voy a decir al final, claramente, ¿cierto?
Además, no solamente del Windsor nos tenemos que preocupar, sobre todo cuando tenemos esta gran patología de incidencia, por lo menos a nivel nacional, que es la diabetes. También tenemos que fijarnos sobre la disposición del páncreas. El páncreas está en comunicación directa con el conducto de Windsor, que es el conducto por donde salen las enzimas hacia el duodeno, que es la primera porción donde se van a comunicar a través de la digestión de macronutrientes. Pero el conducto de Windsor muchas veces pueden estar sujetos a dilataciones, formando quistes o pseudoquistes, como se visualizan en estas imágenes. Es importante siempre estar atento a cómo se comporta el páncreas, porque estos quistes o pseudoquistes hay que tenerlos en vigilancia continua, idealmente cada 3 meses, pero en general cuando son quistes simples, quistes acuosos, se estudian cada 6 meses. ¿Cuándo es el problema? Cuando empiezan a cambiar su composición. Muchos de los tumores primarios pancreáticos, del cáncer pancreático como tal, nacen desde la antesala de un quiste complejo, de un quiste mixto. Entonces, que no les parezca raro si es que viene un paciente por una colangioma abdomen por estudio de un quiste pancreático. Ustedes dirán, ¿un quiste? Mentira que quieren estudiar un quiste, pero sí, un quiste pancreático es de gran relevancia, puesto que estos quistes pueden cambiar su composición a un contenido mixto y se pueden consolidar, solidificar y formar un tumor pancreático, que lo vamos a hablar más adelante. Ahora, dentro de las patologías de mayor incidencia, obviamente ustedes ya la conocen, la han visto por escáner, por ecografía y también la van a ver por resonancia, que es la pancreatitis, obviamente de origen biliar, ¿cierto? Entonces, esta se produce principalmente porque un cálculo o muchos cálculos o un cálculo gigante genera una oclusión parcial o total, tanto del colédoco como del Windsor de manera concomitante. O sea, en la zona de inserción va a generar oclusión de esta zona y obviamente la inflamación, la dilatación del conducto va a bloquear total o parcialmente el traspaso de las enzimas y eso puede ocasionar una inestabilidad del tejido pancreático, pero como secuela secundaria, ¿cierto? Va a generar una pancreatitis inflamatoria que, si en casos más avanzados este cálculo no lo sacan, esto va a generar complicaciones secundarias. Puede llegar a un minuto en donde va a generar una necrosis en estadios muy avanzados. Y no fue hace mucho que atendí la última paciente con una necrosis de la cola del páncreas. Y eso es grave, ¿cierto? La pancreatitis es un hallazgo prioritario. Entonces, como se dice acá tenemos un paciente que tiene claramente una dilatación del Windsor, y esto es provocado obviamente por la oclusión de un cálculo desde el colédoco ahí en la conjetura, en la zona de inflexión entre el colédoco y el Windsor, ¿cierto? También, como les dije anteriormente, vamos a tener tumores endocrinos y tumores exocrinos, y dependiendo de las características de los tumores, ellos se van a comportar hormonalmente con clínica asociada a esta alteración hormonal. Tenemos uno de ellos y los más habituales, los insulinomas, que son tumores obviamente endocrinos porque afectan a la insulina, ¿ya? Son altamente susceptibles a generar múltiples lesiones y, si bien es cierto, no son tumores que tiendan a la malignidad, son tumores que generan complicaciones hormonales, donde generan una alteración metabólica que puede ser importante si es que no se trata a tiempo. El insulinoma en general es una lesión un tanto acuosa, lo que hace que se vea hipointensa con respecto al parénquima restante del páncreas, y levemente hiperintensa. El insulinoma, como les dije, es una lesión benigna que puede transformarse a maligna, sí, en pocos casos, en rara vez, pero que tiende a alojar poca agua, ¿ya? Como les dije anteriormente, el cáncer del páncreas puede ser producido por zonas endocrinas, por lesiones exocrinas, o por células exocrinas mejor dicho, o por formación de pseudoquistes como se visualizan, no aquí, acá, ¿cierto? Por eso es importante mantener el seguimiento de los quistes o pseudoquistes que hayan con contenido mixto. Mientras más
heterogéneo se encuentra el contenido de esos quistes, mayor probabilidad de que en algún momento eso se solidifique y forme un tumor. ¿Cuál es la importancia del cáncer de páncreas? El cáncer de páncreas es un cáncer, uno de los de menor incidencia dentro de los cánceres gastrointestinales, pero uno de los que mata más rápido, ¿ya? Lo bueno de este cáncer de páncreas es que mata, pero no duele. Cuando se dan hallazgos de cáncer de páncreas, que de hecho en la bibliografía no van a encontrar muchas imágenes de cáncer de páncreas, es porque el cáncer mata muy rápido. O sea, en las 2 semanas, 3 semanas o hasta un mes después del hallazgo del cáncer de páncreas, el paciente muere, ¿ya? La incidencia de sobrevivencia es de un 10% y los hallazgos imagenológicos se dan ya una vez cuando la clínica es exacerbada. La clínica del cáncer de páncreas tiende a ser bastante similar a la incidencia de un cálculo biliar o de gastritis. Es un dolor que se irradia desde anterior, difuso en el epigastrio y se irradia hacia posterior. Muchas veces se confunde también con lesiones por radiculopatías de columna, se confunde por hernias e inclusive por hernias dorsolumbares que son como secuelas secundarias, o por cálculos renales también, que muchas veces se da la irradiación hacia posterior en la zona del área de los riñones. Pero es difuso el dolor y muchas veces obvian la clínica, el paciente obvia un poco la clínica porque no es tan fuerte, sino que la incidencia clínica se da ya cuando está en estado más avanzado, en un estado infiltrativo, ya que el cáncer de páncreas, cuando ya pasa al estadio 3 o pasa al estadio definitivamente en el 4, ya hay una invasión a otro órgano y el páncreas tiende a hacer una invasión infiltrativa de la cámara gástrica y los pacientes ya van a servicios de urgencias cuando hay infiltración, hemorragias del tubo digestivo alto, y eso es porque ya infiltró la cámara gástrica y no hay mucho que hacer. De hecho, tengo un caso familiar personal de una tía que falleció por cáncer de páncreas. Tuve, no sé si el privilegio será la palabra más correcta, pero tuve en el proceso mismo de la detección del cáncer por distintos métodos imagenológicos, y cuando ella ya expuso ya la clínica más exacerbada, no había nada que hacer. El cáncer de páncreas estaba en estado metastásico completo, con adenopatías infiltrativas, no solamente a nivel hepático e intestinal, sino que ya el tumor que estaba alojado en la cola del páncreas era tan grande que hizo desde esa distancia infiltración en la cámara cardíaca y no había nada que hacer. Eso desde la detección hasta que falleció 2 semanas, y con eso fue todo, ¿ya? Por eso les digo que el páncreas hay que tener un sumo cuidado en las detecciones de múltiples lesiones. Hay que estar muy atentos siempre a las condiciones del páncreas. Eso, chicos, espero que haya quedado todo claro. Si no, me mandan un correo o nos juntamos para hacer la reglamentación directa. Un abrazo.